Si el solo Mancuso, el solo Macaco confesó 11.000 víctimas, Mancuso confesó como 14.000 víctimas, o sea, personas que ellos mandaron a matar. Ellos cuentan, por ejemplo, algunos de los actores del paramilitarismo cuentan que, que tenían la orden de matar 1.500 personas quincenalmente. A uno eso como que no le cabe en la cabeza, o sea, es como que a uno le dijeran que tiene que matar 11.000 pulgas y que lo tiene que hacer en 15 días. Eso ha pasado con esto, y un nivel de degradación tan espantoso como el hecho, por ejemplo, de lo que ustedes también conocen, de que el gobierno ofrezca plata por la delación y quienes entregan a los de las FARC lleven la mano de Iván Ríos y eso se pasee por todas partes y lo muestren en todos los medios de difusión nacional y como que eso fuera una cosa aceptable éticamente y donde no pasara absolutamente nada, y todo esto va de la mano de la inmensa crisis ética que tiene el país. A mí me parece muy preocupante. Eso es imposible pensar que las víctimas puedan tener posibilidad de llegar hasta Estados Unidos y de llegar a un proceso en una corte federal como la de Washington, donde están siendo, en la misma corte donde se juzgó a Simón Trinidad, se están juzgando los 14 jefes paramilitares. Y han pasado cosas interesantes que creo que vale la pena que conozcan. Cuando nosotros estuvimos en el proceso de Simón Trinidad, en el medio de la mediación y de la facilitación, yo fui quien cubrí toda la parte de Estados Unidos, la negociación con los abogados para buscar mover el inamovible de Simón Trinidad y de Sonia. Yo recuerdo muy bien cuando le tocó la palabra a Simón Trinidad para defender sobre las causas que se le imputaban, y él empezó a hablar de la inmensa crisis política y social que vivía el país, de cómo era un conflicto con fuertes connotaciones de desigualdad, que el fiscal le dijo: a mí no me importa nada de eso, eso es un problema de ustedes, no tengo nada que ver, usted simplemente es un narcotraficante y es responsable de estos y estos cargos, no hable de eso. Yo se lo decía a Pizarro, el hermano de Pizarro, que es el jefe de la oficina de reparación en el país, y al viceministro de Justicia, a quien llegó muy acucioso en el proceso de Simón Trinidad, con más cargos y con más testigos, todos se los desbarataron en ese proceso, y él pues muy importante, viceministro de Justicia y todo, y le dijeron: usted no va a hablar aquí, no tiene derecho a hablar, y no pudo hablar, o sea, perdió el viaje hasta Washington. Y yo le preguntaba: si usted no pudo hablar en el proceso de Simón Trinidad, ¿por qué usted no lo dejaron hablar? Si a ustedes ni siquiera les notificaron cuando iban a extraditar, de un día para otro esos señores aparecieron en Estados Unidos, pues de qué manera nos van a garantizar ustedes a nosotros que un señor, por ejemplo, del sur de Bolívar se va a poder ir en un avión para Estados Unidos, va a entrar a la Corte Federal y va a decir que él es víctima de Mancuso, que cómo lo dejan hablar y que qué manera le van a reparar su derecho? O sea que todo eso es mentiras, no va a haber ninguna reparación, ni va a haber ninguna posibilidad de que tan preocupado el Estado colombiano arbitre unos recursos, si no los tiene para atender los desplazados, si no los tiene para garantizar un retorno a las regiones donde no los maten, donde puedan volver a disfrutar de sus tierras, con qué plata o con qué interés o con qué voluntad política van a tener para llevar a las 11.000 víctimas, por no decir sino unas, de Mancuso, para que hablen en inglés, pues que no tienen, difícilmente nos entendemos hasta en español, porque los costeños tienen modismos distintos a los de nosotros. Para ir a sentarse donde mínimamente tiene que pedir que le pongan un traductor, tiene que contarse o sentarse a escuchar que ese señor sí mató a fulanos y a sutanos, tiene que decir o esperar que el juez le diga: este es un proceso de narcotráfico, eso no tiene nada que ver con verdad, justicia y reparación. O sea, eso es una burla real y una absoluta incapacidad de atender un tema que tenía que atender el país, y que la Corte Suprema inclusive ha venido y que se pronunció con respecto a eso, cómo se vulneró el derecho, y lo que yo he dicho, extraditaron la verdad, y cómo y de qué manera va a garantizar el Estado colombiano que va a reparar a esas víctimas. O sea, ahí no hay ninguna reparación, ni a esas, y no hay ninguna posibilidad de enfrentar una crisis tan grande como es el de los 4 millones de desplazados.